Hoy impactó una noticia, de hecho, que estaba siguiendo lo que es la Comisión de Personas Mayores en el Congreso de la Nación, y me horrorizaba la ponencia que tenían algunos de los que participaban de esa reunión, porque, bueno, hablaban de un 80% de actualización que falta para el PAMI, y eso conlleva un montón de decir no a muchos que obviamente necesitan del PAMI, remedios que pasaron de valer 45.000 pesos a valer 140.000 pesos, realmente tremendo. Y precisamente porque había visto una noticia que me había impactado, que lo que pasó en Río Negro, que una pareja de adultos mayores eh, se entiende y la investigación está que a través de tal vez de un pacto decidieron quitarse la vida. Falleció él, ella permanece internada en grave estado. Así que voy a ese contacto con un periodista de Prima Multimedios en la provincia de Río Negro, Denis Godoy. Denis, buenas noches para vos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y para toda la audiencia también. Un gusto saludarlos. Bueno, gracias por estos minutos. Por favor. Me imagino que consternados también ustedes, ¿no? Por el impacto que significa la noticia, Denis. Exactamente, porque no es una noticia ni agradable de dar, por supuesto de digerir, ¿no? Como persona desde el aspecto humano, al Claro. imaginar estas dos personas y la situación, bueno, agobiante, asfixiados por quizás algunas deudas, por este contexto económico que atraviesa el país, también la dificultad de atravesar esta situación para una pareja de jubilados de más de 76 años, y obviamente también por la cuestión de tener la familia lejos, ese núcleo familiar y social básico que posibilitaría por ahí quizás a estos abuelos atravesarlo de otra manera, ¿no? Porque sus hijos viven en el exterior y porque es una pareja de ancianos que está sola, alquilando en un edificio un departamento y cuyo alquiler posiblemente se podría incrementar en los próximos días, y esa noticia obviamente que sin dudas ha sido la gota que rebalsó el vaso y tomaron la más drástica decisión, la de quitarse la vida. Por lo menos es la hipótesis que más vigor toma en estas últimas horas, a pesar de que faltan algunos análisis toxicológicos para terminar de determinar el 100% de esta Claro. hipótesis, pero podría ser ese el peor desenlace, ¿no? Que tuvo la causa con la muerte de este hombre, Horacio Ortiz, de 76 años, y su mujer que después de ingerir una gran cantidad de clonazepam, que es una medicación psiquiátrica mezclada con alcohol, posiblemente podría derivar también en ese mismo desenlace. Pero solamente fue el hombre que perdió la Falleció. vida después de esa decisión en conjunto, porque en realidad la autopsia ha determinado que no hubo signos de violencia de ninguna de las dos personas, y la mujer, a pesar de haber salvado su vida, fue encontrada también por algunos efectivos policiales y internada en el hospital Pedro Moghiniaki en el área de salud mental, Eso es no solamente Chipoleti. por la ingesta de la droga, ¿no? En Chipoleti, Denis. Sí, En Chipoleti. exactamente, en la Sí. localidad rionegrina de Chipoleti, al norte de la provincia, muy lindera a la ciudad de Neuquén capital, solamente lo separa un río, así que es una zona Claro. comarcal. Claro. Si bien es cierto, está en plena etapa de investigación y por una cuestión lógicamente en ese sentido, pero la información que llegó a través de distintos medios era que habían dejado una carta. Eso confirmaría un posible pacto de suicidio, en todo caso, Denis. Exactamente, el contenido de la carta, si bien todavía está bajo 7 llaves y lo maneja el Ministerio Público Fiscal, es decir, el Poder Judicial de la provincia de Río Negro y la policía, Sí, pero la mujer, cuando empezó, digamos, la etapa de recuperación, esto recordemos que sucedió el primer fin de semana del mes de agosto. Se dice que el día sábado 1 de agosto podría haber acontecido esto. El contenido de la carta ha sido manifestado por la mujer después de recuperar cierta lucidez. Tengamos en cuenta que todavía está medicada, en estado de shock y con tratamiento psiquiátrico, pero podría tratarse justamente de una especie de pacto suicida. Hablamos en potencial porque todavía faltan algunas pericias, pero como te digo, agobiada por las deudas, principalmente del alquiler, que podría duplicarse en lo que ellos estaban pagando. Son jubilados que están cobrando la jubilación mínima y, bueno, ese impacto es tremendo, claro.
sí, sí, nos ha Ahora, golpeado tremendamente. Denis, ubicame o comentame al respecto. Sí, Leo que el alquiler era de 600.000 pesos y que podía pasar el 1.000.000 de pesos en la actualización. Estamos hablando de una vivienda como, entendiendo que los valores en el sur y sobre todo en donde están ustedes son distintos a los valores que tenemos nosotros en el norte, pero me pareció excesivo. ¿Realmente es así los valores con que hoy los alquileres están impactando ahí en Río Negro? exactamente. Bueno, como te decía, la zona donde vivimos es una zona metropolitana cuya ciudad eje es Neuquén Capital. Y los 12 a 14 municipios del alrededor, no solamente de la provincia de Neuquén, sino también de Río Negro, confluyen en la zona conocida como Vaca Muerta o zona metropolitana, ¿no? Claro. Ese lugar justamente está atravesado hoy por una economía fuerte, no solamente de la actividad hidrocarburífera, extractiva y justamente del petróleo que pica en punta y marca la economía o el pulso económico de la zona, sino también por otras economías que tienen que ver con la tecnología, con el desarrollo de la ciencia, con el turismo. Bueno, en cierta medida marcan una economía fuerte en la República Argentina en general. Es la zona con más vigor y más riqueza. Y los sueldos, por supuesto, también se van elevando, el poder adquisitivo, también de consumo. Y los alquileres, sí, calculo que en un edificio, en un tercer piso, en la ciudad de Chipoleti, que es una ciudad también que tiene sus costos de vida, este alquiler de 600.000 pesos prácticamente inexistente acá en la zona. Podría tranquilamente rozar el 1.000.000 de pesos para arriba, O por sea, lo es que una calculo que contradicción, sí, digamos, se pensaba que podía beneficiar y lo que hace es elevar el costo de vida para los que viven ahí y más aún, en este caso, de los que son, de que cobran una jubilación mínima, por ejemplo, ¿no? Es como un contrasentido económico lo que se está dando entonces. sí, en realidad hay alquileres un poco más baratos, pero no en esa zona. El barrio San Pablo, en la intersección de calle San Martín y Río Santiago, es una zona residencial. Es un barrio histórico, pero residencial de Chipoleti. Es una zona que hoy la podemos denominar cara. Hay Ajá. otros alquileres que pueden empezar a partir desde los 500.000 pesos como económico, pero en una zona más periférica. Ese Bien. es un dato que hay que tener en cuenta. Claro. ¿Cómo fue que porque le salvaron la vida, entiendo, los vecinos, ¿no? Sí. En este caso, ¿cómo fue que llegaron a denunciar o a hablar a la policía para que puedan, en este caso, los dos que supuestamente hicieron un pacto de suicidio, los vecinos terminan salvando a uno de ellos, ¿no? Sí. El hecho habría ocurrido el sábado por la noche, el sábado 1 de agosto, y el martes 4 recién dan con estos vecinos. Son vecinos, adultos mayores, Que pero conocen la conocidos, que realidad. tenían Claro, una vida activa, ¿no? Claro. claro. Los vecinos terminan por no viéndolos en las últimas horas, pero también registraron un olor nauseabundo. Y cuando llaman a la policía se acerca al lugar inmediatamente, nadie Qué barbaridad. respondía, entraron al domicilio, se encontraron con el hombre ya fallecido, del cual se supone que emanaba ese olor que registraban los vecinos, los pisos de arriba, digamos, de este edificio, y la mujer inconsciente. Y a partir de ahí se le da inmediata intervención al personal médico del hospital Pedro Moguiniaki de Chipoleti. Te hago una consulta sobre el tema también, ya me permito abrir un poquito el tema porque hoy veía en la Comisión de Personas Mayores en la Cámara de Diputados, escuché a Andrés Zabalete, que es referente del grupo de clínicas y sanatorios, y hablaba precisamente de la zona patagónica, que tienen un problema, o sea, los valores con que le pagan las cápitas a los sanatorios y las clínicas. Y dijo una cosa que no, a ver si me ayudas a entender. En esta parte del país no tenemos alta complejidad como en otras partes, dijo. ¿A qué se refiere? ¿Que tienen problemas de complejidad en la región? Porque habló Eh, específicamente de Chubut, Río Negro. Sí, en la parte de Neuquén y Río Negro, en esta zona del valle, hay varios hospitales con alta complejidad, incluso con aviones sanitarios. Ajá. Digamos, la demanda hoy está cubierta. Sí pasa que hay localidades que están un poco más distanciadas. Hay Ah, hospitales cabecera, como en bien. Neuquén, en la ciudad de Chipoleti, pero después, por ejemplo, se dificulta un poco en la zona de Catriel, que es el extremo norte de la provincia de Río Negro, que linda con la provincia de La Pampa. También pasa lo mismo con el Valle Medio rionegrino, donde tienen que ser trasladados
hacia la zona de mayor confluencia. Ahora entiendo. Pero por otro lado, Bien. es importante destacar que es una zona de alto crecimiento demográfico. A la ciudad de Neuquén y zona de Vaca Muerta llegan miles de familias por semana tratando de buscar un aliciente económico a través de un posible trabajo. Y eso hace que el crecimiento demográfico sea muy grande y a veces hay gente que queda sin atención y en su gran mayoría son foráneos. Así que quizás ese sea el contexto en el que se basa este funcionario, pero hoy la demanda está cubierta tanto en la provincia de Neuquén como de Río Negro con la complejidad, por lo menos, de los hospitales públicos y privados. Bien, y para finalizar, ¿cómo está hoy? ¿Tienen alguna, a esta hora, cómo estaría la señora que fue rescatada precisamente? ¿Está bien? ¿Se recupera o sigue en peligro? No, su recuperación es mucho más lenta, propia de la edad, pero Sí. al mismo tiempo hay que entender que hay de por medio algunos estudios, no solamente toxicológicos, sino también desde el lavaje de estómago hasta, bueno, no solamente lo clínico, sino también lo psicológico y psiquiátrico. La señora se ha recuperado en lo clínico, pero va a costar un poco más por este contexto que hacemos mención de poder, bueno, suministrarle las medicaciones correspondientes para que logre una estabilidad emocional. Y en ese Y contexto mucho más dificultoso si la familia no está presente, ¿no? claro, Denix, un poco haciéndolo más global también, ¿cómo está económicamente la provincia, digamos, en ese sentido? Si bien es cierto, ¿son jubilados provinciales o nacionales? ¿Hasta dónde se sabe? No tenemos datos porque ni siquiera los datos filiatorios de la señora, solamente se trascendió que se llama Mabel y nada más, no Claro. tenemos el apellido Pero de la ¿cómo está la familia. situación económica, digamos? Como en todos Mira, la lados, me situación es, imagino, ¿no? Pero, claro, sí, es muy compleja como todos los sectores que tiene la República Argentina, marcados por una economía fuerte como es la hidrocarburífera, que tiene sueldos bastante elevados en cuanto a la media nacional, ¿no? Entonces, sí. todas las categorías, digamos, o las clases medias y bajas de trabajadores a veces sufren un poco más. Hay mucha gente en situación de calle, hay que mencionarlo también, que es algo que para nosotros no es habitual. En estos últimos 3 o 4 años se ha registrado un alto índice y en crecimiento constante, pero como te digo, hay mucha gente que, ilusionados con un trabajo en la zona de Vaca Muerta, llegan hasta el lugar sin absolutamente nada, y eso hace que esos índices se acrecenten. Pero el sector trabajador está sufriendo bastante, principalmente aquellos cuyos sueldos quedan o en negro o, bueno, por abajo de la vara de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, Claro. hay varias familias aquí, como para mencionarte, la zona metropolitana que hacemos mención, con Neuquén a la cabeza, tiene una aproximación de 1 millón de personas viviendo en este lugar, ¿no? Bien, Denis, te agradezco un montón. Muchas gracias. No, por favor. Y en Ha sido un cualquier placer. momento establecemos otro vínculo muy explicativo, muchos datos, me tiras, así que gracias. Muy No, amable. por favor, un placer, hasta luego. Gracias, que ande bien. Denis Godoy, periodista de Prima Multimedios, Río Negro, la tragedia en Chipoleti. La verdad que es una tragedia, es una tragedia. Que dos personas adultas mayores que aportaron más de 30 años seguramente, hoy lamentablemente hayan tenido que tomar esa decisión, porque no pueden pagar un alquiler de 600.000 pesos, le dijeron que iban a pagar más de 1.000.000 de pesos. Más allá de los precios que pueda poner cualquiera por ser propietario de algo, aflora una realidad tremenda, que es la que también veía hoy, y por eso citaba la reunión hoy de la Comisión de Personas Mayores en el Congreso de la Nación. Una realidad que abunda en necesidades, una realidad que abunda en cuestiones críticas como esta, por ejemplo. Por todos lados, por todos lados. Habrá que esperar que sean más empáticos y que, bueno, cuando vayan al carpintero para que les vean el corazón, le digan que necesita un trasplante para poner un corazón humano a esta gente, ¿no? Para que tome medidas, porque es lo que necesita. Hay gente que está muy angustiada, está pasando problemas enormes. De repente a veces vemos las curvas cómo van en cuanto hace el endeudamiento, pero hay gente que ya ni siquiera se puede endeudar, porque él se endeudó, a lo mejor pagó algo, se hizo de algo
para poder seguir avanzando y buscando una solución. Hay gente que ya no tiene crédito, se le acabó el crédito, no tienen cómo vivir.